Bueno, ¿cómo les va? Para aquellos que no puedan conectarse a Zoom los días miércoles, estamos estudiando Apocalipsis, así que voy a estar haciendo unos vídeos para que puedan tener. Estamos tratando la tercera carta que corresponde a la iglesia de Pérgamo, así que luego de ver el vídeo, toma tu Biblia y busca capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Muy bien, comencemos diciendo algo cerca de la ciudad. Se debe comenzar diciendo que la ciudad de Pérgamo, aunque no tenía ubicación geopolítica afortunada, fue la capital de la provincia romana de Asia por casi 400 años. La importancia se puede ver desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista comercial, es por lo menos una importante ciudad, no tanto como Éfeso, aunque podría decirse que de la misma manera que las anteriores, estaba entregada totalmente a la búsqueda de las riquezas. Desde un punto de vista cultural, había en esta ciudad una biblioteca que tenía más de 200.000 manuscritos o pergaminos, rollos de pergaminos, y era la segunda en importancia en el mundo antiguo. La palabra pergamino deriva precisamente del nombre de la ciudad. Por último, desde el punto de vista religioso, ostentaba el privilegio de haber sido la ciudad donde se erigió el primer templo del culto imperial en el año 29 antes de Jesucristo. Por ello era la principal ciudad, centro de adoración del emperador, y allí estaba ubicado el concilio que tenía a su cargo los asuntos que se relacionaban con la religión del Estado y con las ofrendas del emperador. Esta ciudad había sido una aliada de Roma, y de allí que proseguían, por ese motivo perseguían a los cristianos. Había además un templo del dios Zeus, templo de los griegos, el principal templo de los griegos, y otro templo a Esculapio. La serpiente dorada, que simboliza la salud, llamada Soter, palabra griega que significa Salvador. Esta congregación de Pérgamo solo se menciona en Apocalipsis, se la identifica a la iglesia. ¿Cuál es la identificación? Versículo 12. En este pasaje Jesús se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta frase puede ser considerada en dos sentidos. En primer lugar, la podemos considerar que puede ser una referencia a la capacidad del Señor para defender a los cristianos. La segunda podría llegar a ser que se puede tratar de una indicación del fallo de un juicio. La Iglesia debía haber dado lugar a errores o desviaciones doctrinales. Versículo 13 nos habla de las virtudes de la Iglesia. El Señor comienza mencionando dónde está ubicada la Iglesia, dónde está el trono de Satanás. Esta frase puede referirse a la importancia de la ciudad como centro de adoración de las divinidades paganas, o como centro de adoración del culto del emperador, o, por último, como centro de adoración del dios serpiente, que simbólicamente podría recordar a los cristianos a Satanás,
Y esto lo vamos a ver de nuevo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2. Hay una expresión en el relato que da la idea de que la iglesia no abandonó su fe. Por eso los versículos 14 hasta el 17, la segunda parte, nos muestra el desafío de la iglesia, o el desafío del apóstol Juan a la iglesia. En primer lugar, los versículos 14 y 15 hablan de una queja. Dice: a pesar de la alabanza mencionada, el Señor reconoce la herejía que había penetrado en la iglesia, es decir, esta desviación doctrinal que estaba expresada en algunos que adhirieron a la doctrina de Balaam. Como es sabido, Balaam fue un profeta que cambió los principios espirituales por ganancias económicas, y esto ustedes lo pueden investigar leyendo Números 22, 24. En lo que tiene que ver con la iglesia, los falsos maestros tenían dos maneras de operar. Por un lado, enseñaban que debía obrarse con fines o propósitos materiales y acomodar lo que creemos a la manera del éxito en términos humanos. Y por el otro lado, eran falsos maestros que enseñaban una moral a cometer inmoralidad sexual. Una segunda expresión de la herejía eran los nicolaitas. No parecen ser una secta, sino la aplicación de la enseñanza de los que seguían la doctrina de Balaam. La enseñanza de los primeros con la práctica de los segundos producen una situación que Dios no puede permitir. Y sin duda la fórmula que usa el enemigo para engañarnos es debilidad doctrinal más conveniencia igual laxitud moral. Para algunos, esta parece ser la fórmula del crecimiento, el abandono del estudio de la palabra de Dios de manera sistemática detrás de una conveniencia que produce de una manera segura laxitud moral, que a su vez se expresa en prácticas comunes o al aceptar como inevitable lo que la Biblia condena. Versículo 17, la segunda parte, hay una promesa, y la promesa es para los que resistan estas enseñanzas y tentaciones, permanecen fieles al Señor Jesucristo. Estas promesas se habla de maná escondido, expresión de Éxodo cuando fue destruido el templo de Jerusalén, el arca del pacto desapareció. La tradición afirmó que fue escondido por Jeremías o un ángel. En la era mesiánica creía la tradición judía que volvería a aparecer el arca de Dios, y de esta manera el maná escondido iba a aparecer nuevamente, representando esto, la presencia de Dios estaba representada por el arca. La segunda figura incluida en la promesa es la de una piedrecita blanca. En la antigüedad, después de un juicio, se entregaba al acusado una piedrecita negra si era culpable o blanca si era inocente, como en este caso. La visión a la iglesia es una visión victoriosa y es la que desafía a la santidad. La idea es, la recompensa que va a tener es por ser fiel al mandato del Señor. Espero que esto les haya ayudado a entender estos textos que estamos tratando de Apocalipsis. Por supuesto, ustedes van a tener que mirar el primer video que habla de la introducción para comprender mucho mejor algunos términos de simbología. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.